Bienvenidos al segundo tema del módulo Historia de la Salvación. Nuestro tema de esta semana es Antiguo y Nuevo Testamento en su primera parte, porque el material es extenso. Se va a hacer en 2 videos. Comenzamos con hechos y personajes del Antiguo Testamento en la etapa de la Historia de la Salvación. Tenemos como objetivos para este tema distinguir las características y los temas principales del Antiguo y Nuevo Testamento. Para ello está disponible un documento en la plataforma elaborado por el CECAP. El segundo objetivo es comprender la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento con la historia de la salvación. Los invito a leer los documentos de la plataforma para complementar su formación. Y tercero, tenemos identificar los principales personajes y acontecimientos de cada testamento. Para este objetivo, la videoclase tratará de que esté involucrado los 3 objetivos para complementar la formación en cuanto a este tema. Entonces, esperando que la información suministrada sea de provecho para ustedes y para su acción catequética. Comenzamos con una oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los rincones de la tierra. Amén. Génesis. Génesis significa generación o origen. Describe en particular la creación del universo y del hombre, el pecado de los primeros padres y el gradual alejamiento de la humanidad de Dios, quien los creó. El libro de Génesis relata la creación del mundo. Este relato es el fruto de la fe madura del pueblo de Israel, que reconocían que tanta belleza no era casualidad, sino voluntad de Dios. En cada una de las creaciones vio Dios que era bueno. Eso luego en Génesis capítulo 1, versículo 18b. Creó al hombre a su imagen y semejanza y entabló una relación personal con él. Dios creó al hombre y a la mujer como una unidad y los puso en el paraíso y le dio la libertad de elegir a través de un precepto. Puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal no comas de él, porque el día que comas de él tendrás que morir. El maligno los engaña, y Eva come y le da de comer a Adán. El fruto era atrayente, como atrayente es el pecado. Dios le preguntó, ¿por qué desobedecieron? Y Adán acusa a Eva, la mujer que tú me diste de compañera. Ahí rompe la unidad con su compañera y con Dios, a quien indirectamente también lo acusa. Esta es la gravedad del pecado original, la desobediencia, el echarle la culpa al otro, en este caso a Dios y a Eva. Entonces Dios es bueno y misericordioso y pone en marcha su historia de salvación con toda la humanidad. Entonces comenzamos a ver ese camino de Israel, ese plan de salvación. El camino de Israel no fue fácil. El peregrinaje comenzó con Abraham y su descendencia. Estuvo lleno de circunstancias, acontecimientos a los que vive un peregrino, que persigue una meta, en este caso la tierra prometida. Todos somos peregrinos en esta vida y nuestro peregrinar como pueblo de Dios es alcanzar la vida eterna y tener finalmente ese encuentro con nuestro Creador. No es fácil un paso adelante y a veces 2 para atrás cuando nos desviamos de nuestra meta. Solo el Señor dirige nuestros pasos y nos da la fortaleza como lo hizo con Abraham. Caminemos con los personajes del Antiguo Testamento, el cual se desarrollará en 9 etapas. La primera etapa, patriarcas y matriarcas, que va desde el año 1800 a 1600 a.C., cuyos protagonistas son Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lía y Raquel. Estos eran nómadas, peregrinos y pastores. Su experiencia de Dios es descubrir a un Dios que llama y promete tierra, familia y descendencia, su bendición. Eran pastores que no tenían tierra, por eso eran nómadas. No se mantenían mucho tiempo en un lugar, vivían en carpas. La promesa de Dios les atraía, por eso siguieron el llamado de Dios. Y vemos en este mapa ese camino que hizo Abraham con su familia, de la tierra de Ur, donde vivía, donde el Señor le dijo,
que fuera hacia la tierra prometida y que él le daría una descendencia. Y vemos cómo pasó por Babilonia, por Mesopotamia, por Siria, ¿verdad? Y hasta llegar a la tierra de Canaán. Entonces en este mapa se puede ver todo lo que ellos, ¿verdad?, caminaron para llegar a la tierra prometida. En esta segunda etapa, la etapa de los esclavos, esta duró 350 años, del año 1600 a 1250 a.C. Ahí vemos que Jacob, tuvo 12 hijos, entre ellos José. La envidia de sus hermanos hizo que lo vendieran a los mercaderes y llegó a Egipto. Fue famoso porque descubrió el significado de los sueños, don de Dios, y eso le permitió llegar a ser administrador de Egipto y salvar a Egipto y a su familia de la hambruna. Él perdonó a sus hermanos. Vemos el don de Dios en él, el amor y la misericordia. Después de muchos años, al morir uno de los faraones, llegó uno que desconocía la historia de José y lo hace esclavo. Hace esclavo a todos los israelitas, ¿verdad? Entonces los egipcios, que construían grandes pirámides y grandes construcciones y tenían siembra y necesitaban mano de obra para ello, utilizaron a los israelitas como esclavos y ellos pues se hicieron esclavos para su manutención. Vemos acá dos protagonistas principales, Cifra y Púa, quienes defendieron la vida de los niños cuando mandaron a eliminar a los niños de los israelitas porque eran muy fuertes y abundaban, se multiplicaban mucho, y el faraón, por miedo a que lo fueran a quitar del gobierno, y a adueñarse ellos de Egipto, pues los hizo esclavos. Entonces estos esclavos pues realizaban trabajos forzados en tareas agrícolas y de construcción. Pero Dios escuchó el clamor de ellos, pero fueron 350 años de esclavitud. Y Dios escuchó el clamor del pueblo y le mandó un liberador, Moisés. El pueblo clama a Dios para ser liberado y Dios le da un liberador, que es Moisés, que significa salvado de las aguas. Fue creado por los egipcios, ¿no?, por un faraón. Este fue llamado por Dios para liberar a su pueblo y siguiendo los mandatos de Dios logró sacarlos de Egipto. Esta etapa está llena de alegría, de desilusiones, de pérdida de fe, pero el Señor Dios siempre estuvo acompañándolos en su travesía. Por su falta de fe y obediencia en el camino, por la soberbia de ese pueblo, el Señor los mantuvo 50 años en el desierto, para que su descendencia, libre de costumbres e infidelidades del pueblo que salió de Egipto, entraran en la tierra prometida. Entraran en la tierra prometida, su descendencia, libre de todas esas costumbres egipcias y fieles a Dios. Entonces vemos que los protagonistas principales de esta etapa son Moisés, Miriam y Aarón, el pueblo, Dios y el faraón. Y la experiencia de Dios es de un Dios de los sentidos que oye, ve a su pueblo cuando clama, que experimenta el dolor de los esclavos y baja a liberarlos. El Señor, cuando le clamamos con fuerza, con amor, nos escucha y nos ayuda. Las características principales de esta etapa es la sensibilización de la realidad de la esclavitud. Duraron 350 años esclavos, no decían nada, estaban mantenidos así de esa manera, hasta que se dieron cuenta de su realidad y quisieron liberarse, ¿verdad? La caminata por el desierto, esa caminata, fueron 50 años, se dice que caminaban en círculos, ¿verdad? Y lo importante de esto es la realización de la alianza, seguir ese camino, darle esa tierra prometida a esos descendientes de Abraham. Y vemos también entonces acá los libros. Esta liberación y alianza aparece en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que conjuntamente con el Génesis pertenece al grupo del Pentateuco, estos 5 libros. Y en Éxodo vemos que significa salida, salir de la esclavitud. Entonces, así se llama el segundo libro del Pentateuco, Éxodo. Vemos también cómo hay una correlación entre el Génesis y el Éxodo.
donde la historia de la familia de Abraham conecta el libro de Génesis con la narración del Éxodo, el cual presenta la historia de este pueblo en el desierto. Se ve pues como Dios busca el modo de acercarse nuevamente a la humanidad que se había alejado de él. También está el libro del Levítico, que es interesante, es el tercer libro de la Sagrada Escritura y proviene del nombre de Leví, padre de la tribu sacerdotal. Su contenido es presentar las leyes acerca del modo en que da de rendirse culto a Dios en cuanto a ofrendas, ritos. En él se definen las funciones de los levitas y sacerdotes en general dentro del pueblo de Dios. Y el libro de los números proviene de la versión griega, debido al predominio que en él tienen los números, los catálogos y los censos. Sin embargo, la versión hebrea lo titula Bamidbar, que significa en el desierto, ya que el libro narra gran parte de lo que sucedió durante el peregrinar del pueblo cuando escaparon de Egipto. Retoma la historia en el Sinaí, donde le había dejado el Éxodo, y la continúa hasta llegar a los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Y en cuanto al libro de Deuteronomio, es el último libro del bloque del Pentateuco. Está tomado de la versión griega de los 70 y significa segunda ley. El pueblo ya había recibido por medio de Moisés los 10 mandamientos. Ahora, en los llanos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, el autor sagrado escribe la legislación que ha de regular el nuevo estilo de vida. No será más una unión de tribus nómadas, sino un pueblo compuesto por 12 tribus, que ha encontrado un lugar fijo para vivir y se prepara para habitarlo. Entonces Moisés en este momento formula las leyes, pero también exhorta y anima al pueblo para que las cumpla. Vemos en el mapa de cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, pasó por la península de Sinaí, el monte Sinaí, llegó a Cades, subió a Edom, Moab, ¿verdad? Y cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida. En este caso, Moisés no entró a la tierra prometida. Es bueno leer el Éxodo y revisar por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Te lo dejo como pregunta para que lo investiguen, ¿no? Vemos en las lecturas que tengo a un lado, para que las busquen las citas y vayan profundizando y conociendo más del libro del Éxodo. En el Éxodo 3, el llamado y envío a la liberación. En el Éxodo 7, del capítulo 7 al capítulo 11, las plagas, que no son 7, son 10, búsquenlas, vean cuáles son realmente las plagas, cuántas plagas son, porque el árbol popular dice que son 7, pero son 10. Vemos en el Éxodo 12 la institución de la Pascua, en el Éxodo 14 el paso del Mar Rojo, en el Éxodo 15 el cántico de Miriam, en el Éxodo 16 Dios da comida pero prohíbe acumular, porque tenemos que tener confianza en Dios, que el Señor les estaba dando la comida del día. El tener fe, sabían que el otro día el Señor no los iba a dejar pasar hambre, pero el pueblo siempre perdía la fe, perdía la confianza en el Señor y trataba entonces de guardar ese maná, el cual se les dañaba, se podría, se dañaba, y entonces ahí el Señor sabía cómo estaban los corazones de los israelitas. No confiaban plenamente en Él. Y en el Éxodo 20, las leyes de hermandad. Esas leyes de hermandad, ese decálogo, que es el que nos dice a nosotros cómo vivir dignamente, bajo la ley de Dios, bajo el amor de Dios. Que el que cumpla las leyes y las enseñe, ese será grande en el cielo. Así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, vayan leyendo esas citas bíblicas y van adentrándose en esa etapa de la liberación y alianza. En esta cuarta etapa comenzamos con los libros históricos. Los libros históricos que son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Macabeos, Esdras y Nehemías, Ruth, Judí, Tobías y Esther. Este periodo abarca desde el 1200 a.C. al 63 a.C., desde la entrada a la tierra prometida hasta la época de la conquista griega, de la cual hablan los libros de Macabeo. Esos libros históricos también tenemos el libro de Josué,
Lo vemos ahí, esta historia de la cuarta etapa está en el libro de Josué y Jueces. El libro de Josué se divide en 3 partes. Primero la conquista, del capítulo 1 al 12, el reparto del territorio, del capítulo 13 al 22, el fin de la jefatura, del capítulo 23 al 24. Este libro pone de manifiesto la fidelidad de Dios a su promesa, la que pactó con Abraham, a quien había jurado darle una tierra y un pueblo numeroso. Y en cuanto al libro de los jueces, observamos que no había una autoridad centralizada. Las tribus conservaban autonomía, pero cuando las condiciones eran adversas, Dios iluminaba a una persona específica, hombre o mujer, según el conflicto determinado en un momento determinado, para que ayudara al pueblo. Entre estos tenemos jefes militares como Ahod, Sansón, Oniel, jueces y profetisa como Débora, con sentido y equilibrio para resolver, Judí, Esther y Samuel. Estos organizaban campañas militares en modo conjunto, amonestaban al pueblo, invitaban a la fidelidad con Dios y luego los liberaba de sus enemigos. Hay que ver que en esta etapa es importante resaltar que Dios siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente y vuelve a Él, pero deja sentir su ausencia y lejanía, la cual se percibe cuando todo comienza a salir mal. A veces pensamos que Dios nos abandona en situaciones, y no será que primero lo hemos abandonado nosotros a Él, y como lo abandonamos no nos acordamos de Él, Él pues se queda tranquilo hasta que empezamos a clamar y a pedir al Señor, y Él como buen Padre vuelve a atendernos. Entonces quizás esto es lo que pasaba en esa historia de Israel. El pueblo se olvidaba de Él, pensaban que podían hacerlo todo solo sin Él, ¿verdad? Y Él pues se alejaba, pero el pueblo cuando volvía a clamar, Él lo volvía a escuchar como una madre cuando escucha a su hijo. Entonces vemos que los libros históricos narran acontecimientos pasados y dignos de memoria, ¿verdad? Pero es la reflexión de un pueblo que se distingue de todos los demás pueblos por la relación particular que lo une a Dios. Entonces, en esta cuarta etapa, que va del año 1200 a 1025 a.C., la experiencia de Dios es que Dios, con la fuerza de su espíritu, promueve su proyecto y la organización de su pueblo, y se le experimenta como Dios de los ejércitos. Los protagonistas principales de esta etapa son Josué y Caleb, que eran hombres que amaban y confiaban en Dios, eran cabeza de familia de las tribus de Israel. Y las características, pues ya le hemos hablado: la lucha por la tierra prometida, la nueva organización social igualitaria, vivían sin rey, sin pago de tributos, vivían en clanes, en familia, y donde Dios era el dueño de todo. En esta lámina vemos cómo están distribuidas las tribus de Israel. Vemos que está Manasés, Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Efraín, Dan, Benjamín, Judá y Simeón. Esas son las 12 tribus de Israel. Vemos la distribución en el mapa. Al llegar a la tierra prometida hubo luchas entre las tribus de Israel. Por esa razón era necesario que hubiera orden y organización. De esta manera surgen los jueces. Al repartir las tierras, una de las 12 tribus se iba a dedicar única y exclusivamente al culto de Dios, para que esto nunca se olvide. Esta tribu no trabajará y se sostendrá con el diezmo. Esta era la tribu de Leví. La parte de esta tribu se le da a la tribu de José, y en este caso a sus hijos Manasés y Efraín. A la muerte de Josué no hay un líder permanente, por lo que le suceden los jueces según las circunstancias que se les presenten. En la quinta etapa de los reyes y profetas, que va del año 1025 al 587 a.C., vamos a ver como protagonistas los reyes a Saúl, David y Salomón, a reyes buenos como Ezequías y Josías, profetas, entre ellos Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y otros. Esta etapa se desarrolló en Palestina, en Samaria y en Jerusalén. ¿Dónde está descrito? En los libros 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas y algunos de los profetas. De Samuel era un juez, era el primer, último juez y primer profeta, y era un juez bueno, correcto, justo. Samuel es el hijo de la oración y de la justicia social de su madre Ana y de su pueblo. Los invito a leer el cántico de Ana. Samuel era señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Pero el pueblo, cansado de la corrupción y abusos de poder de algunos jueces, como los hijos de Samuel, comenzaron a pedir un rey. Nómbranos a un rey que nos gobierne, como lo hacen todas las naciones. Eso se encuentra en Samuel, capítulo 8, versículo 15. Entonces ungió a Saúl como rey. Fue una etapa de triunfo militar y seguridad para el pueblo. Sus encomiendas: guerra de independencia contra los filisteos y la unión de todos los israelitas. Tanto Samuel como el rey Saúl tenían mucho desacuerdo. Entonces Samuel, a pesar de que Saúl estaba vivo y gobernando, ungió a David, quien tenía habilidad musical y era un hábil guerrero, mas su experiencia como pastor le permitía dirigir un pueblo. A la muerte de Saúl, él asume, David, y consolida y extiende el reino, conquista la ciudad de Jerusalén, que era de los jebuseos, y la coloca como capital del reino. Lo constituye centro religioso del pueblo y traslada el Arca de la Alianza a ese sitio y levantó la tienda del encuentro con Dios. Salomón, su sucesor, duró 30 años en el reinado. Su gobierno fue un tiempo de prosperidad para Israel. Realizó grandes construcciones, un palacio real, edificó el templo de Jerusalén, reforzó el ejército con armas y mayor número de soldados, aumentó las relaciones con otros pueblos, lo que permitió prácticas idolátricas que no le gustaron a Dios porque estaba olvidando los preceptos de Dios. A su muerte, el reino se dividió en dos: el reino del norte, dirigido por Jeroboam, su misil o militar, y el reino del sur, dirigido por Roboam, su hijo. El reino dividido fue presa fácil de otros imperios. El reino del norte fue en el 722 a.C. destruido por completo por el imperio asirio, y el reino del sur fue invadido por el imperio babilónico en el año 586 a.C., exiliando a todos los que tenían cargos de envergadura, sabios, artesanos, escribas. Los campesinos quedaron en Jerusalén bajo los mandatos de los babilonios. Siguiendo con la quinta etapa, vemos cómo la nación se divide en dos reinos: Israel al norte y Judá al sur. El reino de Israel con la capital Samaria y el reino de Judá con la capital de Jerusalén. En el reino del norte se organizaron 10 de las 12 tribus del pueblo de Dios y los reyes tomaron mal camino. En el reino de Judá quedó el pueblo de Judá y el de Benjamín. Se levantaron los profetas Elías, Eliseo, Amós y Oseas, denunciando injusticias e idolatrías. Recordemos que Salomón, hijo de Betsabé y David, construyó el templo al lado del monte Sión por medio de impuestos cobrados al pueblo. Estos fueron acrecentándose de manera que ya no solo era para el templo, sino para mantener su opulencia, uno de los pecados de Salomón. Al morir Salomón, su hijo Roboam aumentó los impuestos, por lo que se presenta una división de los reinos, liderizado por Jeroboam en el reino del norte, Israel, capital Samaria, quedando el reino del sur, Judá, Benjamín, y su capital, Jerusalén. Como el reino del norte se empezaron a separar más de Dios, este reino desaparece en el año 791 a.C. por los asirios que lo invaden. En el año 586 a.C. llegaron al reino del sur los babilonios y se lo llevan a Babilonia. ¿A quiénes? A los sabios, escribas, aquellos que tenían una profesión o oficio que les sirviera, y dejó a los campesinos y agricultores. En el norte, el rey Ahab, 900 años antes de Cristo, se casó con Jezabel. Esta mandó a aniquilar a los sacerdotes de Dios verdadero y le pidió que le permitiera rendir culto al dios Baal, al cual se le sacrificaban niños recién nacidos, y el rey Ahab lo aprobó, por lo que Dios envía al profeta Elías, que se le enfrenta al rey y a su esposa. Dios envía una sequía donde las plantas y los animales morían de sed. Elías es perseguido y huyó al monte Carmelo, donde es alimentado por un cuervo. Dios le revela varias cosas a Elías. Reta a los sacerdotes de Baal para que vean cuál es el verdadero Dios, le dice Dios a Elías. Manda hacer un altar de piedra, coloca leña y coloca un animal para que Dios lo consuma sin prender fuego. Y si el Dios de ellos lo logra, él se deja matar, y si no es así, el Dios de Elías lo hace. Todos los sacerdotes morirán. Elías permite que ellos sean los primeros y comienza a invocar a su Dios y no sucede nada. Elías le dice: grite más fuerte porque quizás está dormido y no sucede nada. Le toca a Elías:
y este moja la leña con agua para hacer más difícil la cosa. E invoca el nombre de Dios, cae fuego del cielo y consume todo. Todos los sacerdotes de Baal pierden la vida, demostrando que Elías, el sacerdote del Dios verdadero, y a Jezabel, ¿qué le pasó? Se la comen los perros. El profeta Elías y su sucesor Eliseo están en el libro de los reyes, mas ellos no tienen libro en la Sagrada Escritura. Elías fue el primero que multiplicó los panes y el aceite, y es la primera multiplicación que aparece en la Biblia. También le pidió a Dios que resucitara un niño, primera resurrección que aparece en la Biblia, anticipación de lo que va a ser Cristo. Entonces multiplicó los panes, resucitó no a uno, sino a 3. Y Jesús hace que caiga fuego del cielo. ¿Cuándo? En Pentecostés también vemos esto, a los 50 días de su resurrección. Seguimos con la sexta etapa. En la sexta etapa vamos a hablar de los desterrados, del año 587 a 539 a.C. Esta etapa se encuentra en el libro de Lamentaciones, Isaías del capítulo 40 al 45 y Ezequiel. ¿Cuáles son esas características de esta etapa? Babilonia conquistó Judá, deportó a su gente a Babilonia, muchos perdieron su fe y un grupo pequeño del pueblo, así como sacerdotes y profetas, luchaban para reconstruir la esperanza. En esta época se escribió una buena parte de la Biblia. Pero antes de eso vamos a seguir conversando sobre qué son los libros proféticos. Este es un bloque de libros que corresponde principalmente a los llamados profetas escritores, lo que dejaron sea por mano de ellos mismos, sea por manos de terceros, sus palabras y sus acciones en los escritos que llevan su nombre. Pero téngase claro que el profetismo no está limitado a estos libros, pues los profetas aparecen a lo largo de toda la Biblia, en el Pentateuco, en los libros históricos y en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son estos profetas? Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Abacú, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Jonás, Malaquías, Baruch, Daniel e Isaías. Isaías está Isaías primero, capítulo 1 al capítulo 39, o segundo Isaías segundo, o segundo Isaías del capítulo 40 al 55, y tercer Isaías que va del capítulo 56 al 66. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Pues gente común y corriente del pueblo de Israel, hombres y mujeres que ven como todos los demás, hasta que Dios se les manifiesta, los llama y los envía a transmitir su mensaje al pueblo. Su procedencia y su profesión varían. Samuel es de formación sacerdotal, Débora es jueza de Israel, Eliseo es un campesino pudiente, Amós es un pastor, Isaías es un aristócrata, Miqueas es un aldeano, Jeremías es un muchacho tímido de familia sacerdotal, Ezequiel es un sacerdote deportado. Todos ellos provenían de condiciones sociales diversas, pero todos eran intensamente sensibles a la voluntad de Dios y a la situación que vivía el pueblo, con sus problemas políticos, económicos, religiosos y sociales. Se daban cuenta de los sufrimientos de la gente a causa de la injusticia, la indiferencia o el abuso de quienes debían cuidar el justo orden social, tanto de la esfera política como religiosa. Entonces, en esta etapa de los desterrados, los israelitas comenzaron a perder su fe. Dios le había abandonado, han perdido su tierra, su templo, su reino. Vivían como esclavos en desesperanza. Pero no es porque tanto Dios los había abandonado, ellos abandonaron a Dios. Empezaron a creer en otros dioses, no fueron fieles a Dios, no tuvieron plena confianza en Dios. Posteriormente Dios le envía a los profetas como Isaías y Ezequiel para que les dé consuelo y esperanza. Y posteriormente envía a Ciro, rey de Persia, que derrocó a Nabucodonosor en Babilonia y los liberó. Este envío de los israelitas a Jerusalén llevó mucha alegría para el pueblo, pero el pueblo entendió que debían cumplir los preceptos de Dios para que Dios no los abandonara y se mantuviera con ellos. En la séptima etapa de los restauradores o judaísmo, que va del año 539 al 333 a.C., se encuentran los libros de Nehemías, Esdras y en el tercer Isaías. La característica de esta etapa es el esfuerzo para reconstruir el templo como símbolo de su identidad. Recordemos que Ciro envió a los israelitas a Jerusalén para que reconstruyeran el país, su templo,
se reorganizara el pueblo reunido bajo la ley, aunque estuvieran dispersos. Los protagonistas de esta etapa son Zorobabel, que comenzó la reconstrucción del templo, Esdras, que reorganizó al pueblo bajo la ley, y Nehemías, que reconstruyó las murallas y fue gobernador de Israel. Dios está con el pueblo en la restauración, pero se corrió el riesgo de reducir a Dios al tamaño de la ley. Se formó entonces el judaísmo. Solo estarían en Jerusalén los judíos, no se aceptaban de otras razas. Los casados con mujeres no judías se tenían que ir o separarse de ellas, para que como raza, pueblo de Dios, la infidelidad no estuviera presente como en antiguo cuando Salomón, que fue infiel a Dios, porque por el número de esposas que tenía, empezó a adorar a otros dioses. Siguiendo con la octava etapa, los defensores de la fe, que fue del año 333 al 63 a.C., que se encuentra en los libros de Daniel y en la primera y segunda de Macabeo, vemos que el imperio griego fue derrocado por Alejandro Magno, quien vivió solo 30 años. Repartiendo sus generales, sus conquistas, la cultura griega fue entrando y contaminando, por decir así, a algunos judíos, que comenzaron a alejarse de su costumbre y asumieron otras. En el año 197 a.C., el rey Antíoco IV invadió Jerusalén y su templo, robándole sus objetos de oro y de valor, y colocó una imagen de Zeus, dios griego, lo que enfureció a los fieles a Dios, formándose un levantamiento de los judíos dirigido por los macabeos. A ellos se unieron gente piadosa y valiente. Murió mucha gente mártir, y el pueblo buscó una explicación y descubrieron la resurrección, ya que la vida de tantos inocentes tenía que tener una recompensa. Después de tanta lucha y muerte, los macabeos y el pueblo recuperan el templo de Jerusalén, y fue una guerra en defensa de la independencia y de la libertad de culto. La experiencia de Dios en esta etapa es esa, la defensa de la fe y los símbolos culturales, el templo, la ley y la circuncisión. En la novena etapa vemos cómo Roma invade Judá en el año 67 a.C. Ustedes dirán, ¿por qué los años van decreciendo? Así es. Antiguamente, cuando nacía una persona muy importante, un César, un rey, ¿verdad?, que había que hablar de su historia, los años anteriores a él iban decreciendo y ahí se va narrando su historia. Al momento del nacimiento de esta persona importante, los años van en aumento. En este caso, en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en nuestro mundo y en la actualidad, Jesucristo es el centro de la humanidad, es el Hijo de Dios, es el centro de la historia de la salvación, nuestro Redentor. Por eso es que es antes de Cristo, ¿verdad?, la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Vemos entonces las características fundamentales de esta etapa. La conquista de Jerusalén por Pompeyo marcó el comienzo de la dominación romana sobre Judá y el fin del reinado asmoneo. Vemos cómo los romanos arrebataron a los griegos su dominio y construyeron un imperio que se extendió a lo largo de todo el mundo, conocido hasta ese momento. El general Pompeyo conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento y dominio. Luego el templo volvió a ser reconstruido. Con la muerte de Pompeyo asesinado, los dirigentes hebreos Hircano II y Antipatro se cambiaron de bando y apoyaron a César. César, en agradecimiento, le concedió a los judíos una serie de privilegios: el libre ejercicio de su religión, la exención del servicio militar, la exención de impuestos en el año sabático. Si observamos, estaban cómodos con los romanos, igual como pasó los 350 años de los israelitas en Egipto, que como los estaban alimentando, los estaban manteniendo con los alimentos, vivían tranquilos, pues vivieron 350 años como esclavos. Y en este momento los judíos pues se hicieron prácticamente esclavos de Roma, aunque no le pondrían trabajos forzados como pasó con los israelitas en el Antiguo Testamento en Egipto. Estaban realmente pues atados al imperio romano. Vemos que Herodes era un judío de origen edomita que había demostrado gran fidelidad a Roma como oficial del ejército, tratando de aplacar la rebelión de los judíos en Galilea, por lo que fue nombrado rey de Judea.
bueno, de esta manera él tomó el poder de Judea y el gobierno como tal. Aquí, en esta parte, terminamos la primera parte y pasamos al segundo video.